Seguimos en esta tertulia de jueves 17 de octubre de 2024. Estamos con Cecilia Aguiluz, Pablo Díaz, Gabriel Mazarovich y Esteban Valenti. Vamos a otro tema de actualidad. El PIT-CNT organizó ayer un acto en respaldo a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, que culminaba este miércoles con un paro de 48 horas. La jornada de movilización, convocada bajo la consigna contra el modelo de la desigualdad y por los cambios necesarios, incluyó una marcha que partió de la explanada de la Intendencia de Montevideo y culminó con una concentración en la esquina de 18 de Julio y Andes. El orador central fue Enrique Méndez, responsable de la Secretaría de Organización del PIT-CNT y dirigente nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. En su discurso, Méndez aseguró que en tiempos electorales, algunos sectores muy pudientes del país, reflejados en algunos sectores de la coalición al frente del gobierno, no hablan de los más de 550.000 uruguayos que la pasan muy duro, ganando apenas 25.000 pesos y menos. Además, dijo que esos sectores tampoco hablan de los más de 300.000 uruguayos que viven y sufren la informalidad en nuestro país. En cambio, exclamó, hablan de Alicia en el País de las Maravillas, dijo. Desarrollan una campaña sin ideas, sin pasión, que no ayudan absolutamente en las verdaderas necesidades de la gente. No hablan expresamente de cómo llenar la olla, ni brindan soluciones para cómo se va a poder llegar desde los sectores trabajadores y trabajadoras, jubilados, pensionistas, a poder pagar el almacén a fin de mes. Esta campaña está hablando de frivolidades, está hablando cuestiones que son hasta de bobadas, se podría decir, desde los sectores que administran la gestión. Méndez agregó que el gobierno no habla de la pobreza infantil porque a sus integrantes les da vergüenza. Sostuvo que Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que tienen sus indicadores de pobreza en peores parámetros que antes de la pandemia y aseguró que esos indicadores no mejoran porque durante 3 años se cortó el salario y las jubilaciones. Bueno, los escucho. ¿Cómo vieron esta movida de ayer del PIT-CNT y este paro que convocó FENAPES? ¿Quién quiere empezar? Dale, Gabriel. Sí, yo estuve en la movilización. Por eso, calculé. Dale, vamos contigo. Fue una muy buena movilización de varias cuadras durante la marcha y durante el acto iba desde la calle Germán Araujo, que hay que decirle a Andes como se llama ahora, por suerte, desde 18 hasta la Rambla. Se llama Germán Araujo y ahí en Germán Araujo y 18 hasta pasando la Plaza del Entrevero, una muy buena respuesta de diferentes sindicatos. Creo que es bien importante plantear que hubo un pronunciamiento solidario con varios conflictos que están muy complicados hoy, muy complicados. Hay uno que tiene el Zunca con la empresa Balsa que despidió 400 trabajadores y que tiene que ver que después de haber sido beneficiada para obras con exoneraciones y con todo, decidió despedir 400 trabajadores y sigue sin dar respuesta. Hay un conflicto nombrados en el estrado, un conflicto muy complicado en COPSA, con más de 500 trabajadores afectados que ni siquiera pueden cobrar su salario. Hay 2 conflictos muy pesados en la industria láctea, uno de ellos en Calcar, donde también hay una situación de violación de los derechos laborales. Por lo tanto, hay una movilización donde estaban presentes todos estos reclamos y todos estos planteos con mucha fuerza. En el caso de FENAPES está el planteo de que justamente, porque algunos solo valoran la cercanía del tema electoral, pero es que en estos momentos se están preparando la elección de horas docentes y en ese proceso de elección de horas docentes se conoció que de manera absolutamente inconsulta y violando una negociación que había en el marco de la ANEP, los profesores y los estudiantes se enteraron de la reducción de un importante número de grupos para el año que viene, lo que genera una cantidad de problemas en términos de cobertura educativa y también problemas laborales para los docentes y los trabajadores. Eso fue denunciado con mucha fuerza también ayer y obviamente estuvo presente el planteo del sí. Si uno miraba, había un predominio enorme de banderas del sindicato y después una cantidad de carteles por el sí en las manos de los trabajadores.
me pareció que fue una muy buena movilización con un muy buen planteo. El tema de la desigualdad es un planteo que viene siendo planteado por el PIT-CNT sin respuesta desde hace varios 1 de mayo en particular. ¿Los demás Sí. lo siguieron, lo vieron? Dale, Pablo. Iba a hacer una pregunta, Gabriel, pero... Dale. ¿En calidad de qué fuiste tú? ¿De sindicalista o de militante del Frente Amplio? No, yo fui como trabajador, yo soy afiliado a APU y fui como trabajador, claro. está. Sí, también había militantes del Frente Amplio, como hay en las movilizaciones del PIT-CNT en Está claro. general. Bueno, ustedes Sí, sí. tenían alguna Sí. militante tapada. Sí, Ripoll. tapada. ¿No? Dos cosas. A ver, con respecto al tema de un comentario final con el tema del FENAPE. FENAPE viene diciendo hace más de 20 años, cada vez que hay una modificación en las horas docentes, de designación de las horas docentes, que se viene el fin del mundo, que el año que viene no va a funcionar, que el año que viene las clases no van a asistir. FENAPE hace más de 20 años con todos los gobiernos, siempre viene diciendo lo mismo. Y después no pasa nada. Así que, perdón que lo diga, pero cuando hacen referencia a las horas docentes, a las modificaciones, yo qué sé, el archivo lo condena. Pero más allá de eso, a mí la movilización de ayer, la actividad de ayer, el paro, yo escuché el discurso, escuché las notas, me la puse a mirar. A mí me deja un sabor amargo que se haga un discurso pensando y agarrando y adjetivando al otro y otorgándole al otro, al que piensa distinto, todas las malas intenciones, como decía previamente, que el otro es la reencarnación del mal prácticamente, que es el diablo caminando en la tierra. Cuando uno escucha ese discurso, dice, no, pero el mundo cambió, no estaba más en aquel mundo de los dos polos, la década del 60, donde estaban los malos y estaban los buenos. No podemos estar siempre partiendo de la base de que el otro quiere hacer todas las cosas mal y que el otro quiere destruir, y es la encarnación de la oligarquía que quiere oprimir al pueblo. Creo que eso, para mí, hace muy mal al país, porque cuando uno parte de esa postura de que yo soy el dueño de la razón, soy el dueño de la verdad, y que yo tengo la legitimidad para poder agraviar al otro, es cuando dejo de tener respeto por el que piensa distinto. Y cuando entramos en ese camino, como hablábamos antes, se daña la democracia. Cuando yo dejo de tener respeto al que piensa distinto, yo lo hago es agraviarlo, y es agarrar y decir que sus ideas son malas porque él quiere hacer el mal, y él no quiere defender al pueblo, no quiere defender a la gente. Está mal, estoy atacando la democracia. No quiero que lo quieran atacar a la democracia, pero termina pasando eso. Todos los partidos políticos quieren el bien de la sociedad. Todos los partidos políticos quieren que la gente le vaya mejor. Todos los partidos políticos quieren que el asalariado que cobra 25 pesos por mes gane más. Cada uno de una forma distinta, cada uno con una visión distinta, con propuestas distintas. Pero yo no puedo querer agarrar y decir que ese otro es malo y que defiende solamente a las clases dominantes y que quiere atacar al otro. Están mal en cada esas cosas desde ese punto de vista. Están mal. A ver, los demás, así hacemos dos ronditas. Dale, Cecilia, para que Cecilia creo que iba a hablar. Cecilia. Sí, no, a mí me da la sensación de que no se acató mucho el paro por parte de los docentes, porque por lo menos lo que vi, escuché que era menos del 30% que hubo de docentes que se adhirieron al paro. Ayer, en realidad, y antes de ayer, que eran los 2 días, por lo menos yo que ando con niños, con adolescentes en varios liceos, en realidad no faltó algún profesor, pero me parece que no hubo mucha adhesión a la movida. Creo que también puede tener que ver con que yo escuché lo que dijeron y estaba bien de barricada, ¿no? Y metido 10 días antes de una elección, la verdad que me parece que perdió fuerza. Lo único que hicieron bueno para mi gusto fue que se pusieron de acuerdo con Manini, que dice que la campaña está frívola, que se habla de frivolidades. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo, me parece. Pero eso es una chanza, pero en realidad me parece que no hubo. ¿Compartís un poco lo que decía Pablo? No, en realidad más que compartir lo que dice Pablo, yo creo que, y lo pongo sobre la mesa, que no, la gente no se adhirió al paro, o sea, estaba recontra genérico el título del paro también. Si vos mirás, si es un paro de FENAPE y en realidad estaban reivindicando otras luchas sociales, era como muy genérico. Era genérico también el tema de la reforma. Entiendo lo de las horas, pasa siempre, todas las veces, en eso sí coincido con Pablo, que se complica el tema de para tomar horas y todo, y ni te digo en el interior. O sea que en realidad yo, la verdad, para mi modo de ver y lo que vi de coberturas y todo eso, fue como medida infructífera la medida. Esteban. A ver, yo fui sindicalista muchos años, fui hasta presidente
provisorio del sindicato del vidrio, dirigente estudiantil, etcétera. Pero ahora no me puedo salir de la campaña electoral. Creo que ningún partido de izquierda, voy a decir, y el Frente Amplio hoy, quiere o considera que es bueno un paro y una manifestación antes de las elecciones. Comparto absolutamente. Que el que me diga otra cosa es mentira. ¿Está? El Partido Comunista en nuestra época, que era mucho más mayoría en el movimiento sindical que ahora, mucho más, con cuadros de primerísimo nivel, que es otra de las cosas que se nota también en el movimiento sindical, no quiero hacer nombre porque de Turiansky, Pastorino, etcétera, paro antes de las elecciones, no, hermano, eso está circunscripto a elementos reivindicativos. Por lo tanto, eso de que se hizo un paro casi electoral, como dijo el presidente, es porque eso sí lo hace con segundos fines, porque el Frente Amplio no le parece para nada bien que se haga un paro antes. ¿Para vos se deslegitima el mecanismo de lucha del PIT-CNT? No se deslegitima. A ver, pero no entiendo por qué decirlo. ¿Por qué no? Porque no ganas votos. Es muy simple. Bien. No te das voto. Segunda cosa, digamos esto, y en las elecciones lo que uno trata es de ganar votos. Segunda cosa, la reivindicación principal era la de los docentes. Y está claro que es una reivindicación que puede ser que se ha hecho muchas veces, pero ahora el tema de la pérdida de grupos es un tema importante, con otras dimensiones que lo que había antes. ¿Tá? Otras dimensiones. En algunos liceos 25 grupos. Entonces, digan, ¿por qué? Porque me llama la atención que le hacen entrevista a los sindicatos y nunca les preguntan por qué paran. Me parece insólito. En los canales de televisión me los miré. No, pero preguntarle por qué para. Y en lo que yo te digo que veo de que se pierden horas docentes, no se cae el mundo en este país. Para que se caiga el mundo, yo creo que ni el cambio climático, porque somos medio especialistas en sobrevivir a todo. Pero yo creo que efectivamente es un tema grave, que ellos pasa el tiempo, se viene el año que viene y vos después no tenés dónde ir a chillar. Tercer cosita, ¿ustedes saben que el PIT-CNT le hizo menos paros a este gobierno que al gobierno de Tabaré Vázquez del 2019 o los gobiernos del Frente Amplio? ¿Le hizo menos paros? Según estudio de la Universidad Católica. Y sin embargo, está confirmado que bajaron los salarios, que hubo una afectación, que no bajaron los salarios. Salió real, no bajó. 19, sí, ahora, 4 años después, pero la panza de lo que se perdió son 4.000 y pico de millones de dólares. Te cuento alguna cosa más, ¿Está? Pandemia, COVID, no sé si estás enterado de eso. Sí, ¿no? con todo eso. Capaz que no sabes eso. ¿No? Saco la pandemia. Sí, también sé la guerra de Ucrania, que tiene tanto que ver con esto como yo con el aterrizaje en la Luna. ¿Sí? Ahora, yo les digo que esa es una cifra. Este año también, menos paros. Por lo tanto, no se puede decir que el movimiento sindical... Miren alrededor, les gusta tanto mirar alrededor que a alguien se le ocurre traer una bestia, un periodista expulsado de la prensa española por fraguar, inventar una entrevista, para ver que no es solo una idea uruguaya esa, en el mundo lo echaron, a este que vino, que no vino solo, porque ese no se mueve si no es por plata. Entonces, fíjense en los países diferentes. Cuidemos todo de la democracia, también cuidemos el sindicato, los sindicatos únicos, porque, a ver, no hay nada que afecte más la economía de los países, también, que tener tres centrales sindicales que compiten entre sí, o 3 sindicatos por fábrica. Entonces, a ver, Gabriel. Para mí le está haciendo, para mí le hace mal al movimiento sindical, en la opinión de alguien que, por mi profesión, yo trabajo, todos los años soy abogado laboralista, hago mucha negociación colectiva, pero para mí le hace mal al movimiento sindical, esto yo lo he hablado con amigos sindicalistas, que gente esté, que sea dirigente nacional o sea la figura de un sindicato y a su vez sea candidato por un partido político. Creo que le hace mal al movimiento sindical, creo que le hace mal a los sindicatos. Uno puede estar de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque cuando está hablando, cuando hace una reivindicación contra un gobierno que no sea su opinión, ¿en base a qué está hablando? ¿Está hablando como dirigente sindical o como dirigente del otro partido político? Si en caso de su gobierno, su partido político sea el gobierno, ¿va a defender los intereses de su partido político o los intereses de su sindicato? Obviamente que siempre van a decir, yo defiendo según el lugar que esté, pero para mí eso hace mal. Uno tiene que tener un gorro. O se en pone Alemania, en Inglaterra... o te pones como...
Pero estamos acá. Entonces, o vos estás jugando con el rol de dirigente sindical y trabajás para eso, o vos te jugás con el rol de dirigente político. ¿Por qué? Imagínense, a ver, vamos a pensar algo distinto. Si una persona ocupa un cargo y es director nacional de trabajo, y ocupa director nacional de trabajo y a su vez asesora empresas, o asesora un sindicato. Ahí va, asesora un sindicato, es el asesor de un sindicato. Pero una persona puede ser candidato a diputado, dirigente político y a su vez puede ser un sindicato. Puede ser el presidente de un sindicato. Hay una mezcla de cargo, de cupo, de tareas que genera una confusión innecesaria. A ver, Gabriel. Bien, ahí para todo. ¿Qué respondes como vos? siempre A hablamos ver. del movimiento sindical. Yo primero, para decirle a Pablo con claridad, yo fui como militante sindical, pero además como militante del Partido Comunista voy a todas las movilizaciones sindicales. Es donde voy. Siempre, toda mi vida. Iniciativa de él, no es obligatorio. No es obligatorio, pero rodear la lucha de los trabajadores es la historia, la identidad de los comunistas uruguayos. Yo no se me ocurre ir a ADM o al club de golf, voy a las movilizaciones sindicales. Segundo, nací toda mi vida en eso. Y desde los 15 años me mataron a palo en la dictadura, me mataron a palo en los otros gobiernos, ahí voy. Por ir a las movilizaciones sindicales. Y voy a ir hasta que me muera. Yo solamente falto al 1 de mayo, fui yo con fiebre al 1 de mayo. Para mí es la fecha más importante del año. Dos, me parece que se mezclaron varias cosas. Primero, creo que hay una reivindicación de los trabajadores docentes, hay una demonización del sindicato de FENAPES y de los sindicatos de la educación muy grande. Yo quiero recordar solamente que en las elecciones porque después se puede discutir muchas cosas, en las elecciones para el CODICEN en el 2021, las listas de los sindicatos de la enseñanza triplicaron a las listas financiadas y armadas por los partidos de la coalición de gobierno. La lista de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, estoy diciendo de memoria, sacaron 24.000 votos, y las listas financiadas y en las cuales diputados hicieron campaña en la puerta de los liceos para que las votaran, sacaron 8.000. Entonces, la representatividad de los sindicatos de la educación es una representatividad determinada en las urnas y en la calle. Y tienen derecho a protestar, etcétera. Dos, creo que la presencia de dirigentes sindicales en las listas electorales es un valor democrático, no me parece que sea al contrario. Es más, creo que los partidos de izquierda se han caracterizado, no solo el Partido Comunista, el Partido Socialista, antes, y otros más, por ser por primera vez quienes llevaron a dirigentes sindicales al Parlamento. Caso nuestro, yo qué sé, los mismos que citó Esteban. Pastorino, Gerardo Cuesta, Turianqui, Enrique Rodríguez, senador, Julia Arévalo antes, dirigente de las trabajadoras, y antes el Vasco Lazárraga, que murió luchando por la República Española y que fue uno de los primeros dirigentes obreros en el Parlamento, y antes los que trajeron los compañeros socialistas como primera. O sea, los partidos de izquierda hace más de 100 años que llevan dirigentes sindicales. Voy a decir esto, pero no contra Pablo. Pablo es un demócrata y un compañero con el que debatimos bien. Estoy explicando solamente una situación. En la única constitución que prohíbe que los dirigentes sindicales sean candidatos en América Latina es la constitución de Pinochet en Chile, que no ha logrado ser cambiada. En todos los demás países está planteado y visto. Y creo que no hay la misma preocupación cuando hay no connotados representantes de cámaras empresariales o de distintos lugares en otros partidos como candidatos, que los hay, tienen todo el derecho del mundo a ponerlo y cada quien pone lo que quiere. Termino con esta idea. Lo otro que planteo es que, los paros son importantes, no son las únicas formas de luchar. O sea, si hay algo que no se le puede criticar al PICNT se lo critica por ser funcional y responder al Frente Amplio, por complicarle la vida al Frente Amplio, por hacerle demasiado pares al Frente Amplio, pero sin embargo estar adscripto al Frente Amplio, por hacerle pocos paros a la derecha, pero sin embargo no dejarle tregua a la derecha. Se lo critica por todo a la vez, lo cual es imposible, ¿no? En este periodo de gobierno hubo un conflicto del Zunca de 100 días para lograr el convenio salarial. 100 días. Hacía muchos años que no había un conflicto de tal magnitud. Y el PICNT encabezó 2 referéndums que cuestionaron los centros de las políticas económicas de este gobierno, como el referéndum contra la LUC y el referéndum contra la reforma de la seguridad social. Por lo tanto, ha habido una postura muy clara, que es la que se le dice además, pero después se le dice que fue demasiado poco.
Entonces creo que hubo una movilización muy importante ayer, que el PIT-CNT tiene derecho a hacerla, y si hay alguna que no estuvo alineada con ninguna fuerza política en particular, fue la de ayer. O sea, si hay una demostración de independencia en el sentido de sostener la posición, fue la de ayer. Hubo planteos de todo tipo y color que tienen derecho a hacerlo, algunos se compartirán, otros no. Yo he ido a las movilizaciones sindicales, hay tonos de discurso. Y termino con una sola cosa, para terminar. Sé que es largo, pero fueran tantos los cuestionamientos que tenía que explicar algunos. El término oligarquía que se usó ayer, lo hemos debatido en la tertulia. Creo que es un tema que vamos a tener que recuperar. Una categorización. Jeffrey Wistern, un destacado catedrático gringo, no de acá, gringo, escribió un libro que ahora es una especie de bestseller en economía, que se llama Oligarquía, en la que ahora, este año, el año pasado, en el que acaba de explicar que hay, fruto de la desigualdad extrema en el mundo, hay un peligro del deterioro de las democracias hacia oligarquías en el mundo entero. Hoffman, en el último informe que presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando habla de la desigualdad en el mundo, tiene una frase que me quedó en la memoria, que es que hay un peligro porque la oligarquía mundial sobrevuela la Asamblea General de las Naciones Unidas con mucho más poder que los estados. Entonces, creo que es una categorización que en el debate académico está planteada, que en el debate político también, y que nadie se tiene que escandalizar que el movimiento sindical la use. Por una aclaración, pido la palabra. Yo no estoy diciendo que un sindicalista no puede tener actividad política. Yo no estoy diciendo que un sindicalista no puede pertenecer a un partido político. Yo lo que digo es, cuando yo voy como candidato de un partido político, tengo que dejar mi rol de representante sindical. Lo que voy es, para mí, que Di Berio, que es el presidente del Zunca, sea candidato a diputado por la 1001 en Canelones, para mí está mal. Está de licencia en el Zunca. Tiene que renunciar. Bueno, para mí, Elvia Pereira creo que Elvia Pereira es el candidato. Sí, por la 95. Pidió licencia en la central sindical. Eso es lo que para mí está mal. Si yo decido ponerme el gorro de dirigente político partidario, tengo que dejar el gorro de dirigente sindical. Eso es lo que digo. Esa es una discusión que podemos hacer aparte, ¿no? Porque no tiene que ver con el acto de ayer. No, pero fue lo que yo dije y fue lo que interpretó Gabriel. Fue lo que dijo Gabriel. Y otra cosa, después no. Yo nunca había visto, y se dio, un diputado que renuncia para volver al sindicato. En la historia del Partido Comunista no existió. Ahora, ¿no fue? No, él dice que no hubo antecedentes a lo que hizo Oscar Andrade anteriormente. No existe. Entonces, y además hay toda una teoría, una concepción ideológica, etcétera, sobre eso. Ahora, sobre la situación y la relación del Parlamento, de los partidos políticos, yo reivindico no solo una parte de los fundamentos de la democracia uruguaya. Todos estuvimos de acuerdo que los partidos políticos, como tal, fuertes, son un elemento fundamental. Fundamental. Yo no concibo la fortaleza de la democracia sin un movimiento sindical único, unido, que es interlocutor de todos los partidos. Fueron todos los dirigentes principales políticos al PIT-CNT. Ha dado cuadros muy importantes. Antes los daba solo para la izquierda, ahora no los da solo para la izquierda. Y yo creo que la manifestación de ayer, si vos me decís, yo estoy totalmente en contra, más lo he escrito, al plebiscito, totalmente en contra. Me gustaría debatir sobre eso. Así que para mí el plebiscito, y no es un problema fiscal, ojo, para mí el problema fiscal es una manera de encubrir el problema de fondo. Es el problema de cambiar toda la realidad macro del Uruguay, toda, completamente. Creo que no es una casualidad, lo he dicho, creo que es una estrategia política que me parece un grave error, que cambia la esencia de las relaciones internas en el Frente Amplio. Y bueno, y con todo eso, yo creo que ayer era obvio que iba a estar el sí. Por lo tanto, la mayoría abrumadora del Frente Amplio no tenía que ver con el acto de ayer, absolutamente. Porque la mayoría abrumadora del Frente Amplio no apoya al sí. ¿Está? De la dirigencia. Yo quiero decir algo breve. Si tanto tuvimos que terminar aclarando que si los sindicalistas podían ir a la política, no sé qué, no sé cuánto, es porque la plataforma ayer no fue clara.
En realidad no hubo un mensaje contundente. Y no hubo previo tampoco, porque si no hubiese habido más adhesión de los docentes. Ahí era donde yo quería ir con la adhesión. Porque una cosa es la movilización. La movilización es solo en Montevideo, acá no se hizo. No sé, creo que en la mayoría de los departamentos del interior tampoco se hizo. O sea, estoy hablando del paro. Eso fue lo que se convocó por 48 horas. Y eso es lo que creo que no tuvo una aceptación, porque tampoco había un mensaje claro. Porque además se mezcló el plebiscito y porque además se hizo con una falta no de representatividad, que Gabriel se encargó de aclarar la representatividad que tenía FENAPES, que nadie se la discutió, sino de oportunidad. No era el momento para hacer esta reivindicación. Eso es lo que a mí me parece. Estamos 10 días antes de una elección. El tema de la papeleta del sí es un parteaguas, no es algo que una. Y los docentes no se sintieron tampoco atraídos a la convocatoria del paro. Vuelvo a hacer ese resumen porque me parece que es de lo que teníamos que hablar y no si los dirigentes sindicales pueden o no hacer política, porque es una discusión más que agotada. Una cosa, perdón, agregándola, para mí el paro va a ser lo que hace, le dio pasto a las fieras, a la gente que continuamente habla del FAPIT, lo que hace con el paro va a ser a 2 semanas de la elección, es decirle, sí tenés razón. Yo lo dije en palabras constructivas. Pero es eso, porque le está diciendo nosotros no lo, estoy seguro que la mayoría no le hubiera. Pero si hubo algo que no fue ayer, fue el FAPIT. Pero o sea, a ver, la propaganda, la definición por el sí, una estrategia independiente. Pero Gabriel, a ver, si te sacan 25 grupos, ¿qué tiene que esperar para no ser FAPIT? ¿Esperar a ver si el Frente Amplio gana? Gabriel, yo lo que te voy a decir es, yo no estoy diciendo que la motivación sea ahora, que a 1 semana, a 2 semanas de elección, menos de 2 semanas de elección, el movimiento sindical haga una actividad contra el gobierno, porque en definitiva la crítica era al gobierno, a los partidos de gobierno, no podés, es imposible que no se pueda vincular con el Frente Amplio. Es imposible. No estoy diciendo que estemos bien, que esto fue algo del Frente Amplio, pero es imposible que no pueda vincular. ¿Por quién es la oposición política al partido, al gobierno? Y el Frente Amplio. Entonces digo, yo qué sé. Y dejo por acá porque si no nos van a pegar. No. Se entendieron todos. Sos grande, vos. Para pegarte son muy grandes. No, para pegar que se nos pasó de tiempo. Digo, Romina, Nadie que se va a el tema del nadie se tiempo. va a pegar. Yo les pego a todos. Sí. Gabriel Mazarovich, Pablo Díaz, Cecilia Guiluz, Esteban Valenti, gracias a los 4, como siempre. Un placer y nos reencontramos en los próximos días. Arriba, ¿te parece? Cecilia, arriba. Ahora Pablo cuenta la anécdota. Tomate un café No, la conmigo, puedo puede Gabriel. hablar, no voy a contarla. Sí. No, off the record. Ahora sigo.